a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la Fundación Eberto Castillo Martínez, concretamente a Diana María Teresa, quiero compartir con ustedes la experiencia boliviana desde el punto de vista del embajador de Evo Morales. En 1932 estalló la primera guerra internacional por el petróleo, la primera en el mundo. Dos países pobres de América Latina, Bolivia y Paraguay, fueron empujados, sin conocerse mayormente y menos odiarse, a tamaño enfrentamiento que le costó 90.000 muertos en 3 años a ambos países, 60.000 de los cuales fueron combatientes bolivianos. Los bolivianos supimos luego que los que nos provocaron aquella guerra del Chaco fueron dos transnacionales que buscaban petróleo en el cono sur. Dos poderosos pulpos del crudo de entonces y de todavía, la Standard Oil y la Shell Oil. Aquella explotaba incipientes pozos en Bolivia y la Shell, que trabajaba en Argentina, se puso a buscarlo en el Paraguay. Por mero cálculo geológico, o como se diga, supuso la Shell que avanzando por el estéril territorio del Chaco podía llegar hasta los pozos de Camil y San Antita en suelo boliviano, nuestros primeros pozos petroleros. La resistencia boliviana fue aguerrida. No llegaron las tropas paraguayas al objetivo porque al parecer no estaban avisadas del real propósito de la Shell y porque una sorpresiva mediación internacional propició el alto el fuego en junio de 1935. Fue la primera guerra internacional por el petróleo. Hoy se dice que lo que más mortandad causó en las tropas de ambos bandos no fueron las balas ni las bombas, sino la falta de agua. El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos dijo de aquello la guerra de la sed. El novelista boliviano Augusto Céspedes retrucó la guerra de la Shell. En 1937, ya consumada la paz, entre comillas, un presidente militar, el excombatiente Germán Bulls, un capitán, decretó la nacionalización del petróleo boliviano y ordenó la fundación de la primera empresa petrolera nacional, que se llamó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 2 años después de aquella gesta, aquel capitán patriota socialista murió de un balazo en la cabeza. Dicen que fue suicidio, pero 69 años después los bolivianos seguimos creyendo que no. Desde los años 40 nos dimos a exportar el petróleo. No somos ninguna potencia, pero nuestras ventas eran siempre persistentes, aunque con ingresos de poca monta. No como el estaño, pues, porque Bolivia fue un país estañero, como en el tiempo de la colonia fue un país exportador de la plata de Potosí durante 312 años consecutivos. El superestado minero hizo el gran negocio en el siglo XX, vendiendo de manera demencial el estaño a las grandes potencias, logrando inimaginables ganancias en el periodo de las 2 guerras del siglo pasado, pero cuyos beneficios nunca vimos ni menos gozamos. El estaño, ustedes saben, es un metal aleatorio para fabricar balas, aviones, tanques, artefactos de guerra. Para eso nos hicieron valer en el siglo XX las potencias extranjeras como proveedores de materia prima. Que fuimos un país consagradamente estañero lo demuestran hoy al menos 20 pueblos ex-centros mineros que son panteones, zonas vacías, sin habitantes, por donde solo el viento corretea yéndose en banda por callejones de piedra deshecha, por entre vestigios de casas y talleres y oficinas destechadas. ¿Para qué hablar aquí de la ética consistencia socialista y revolucionaria de los mineros durante 120 años en ejemplar resistencia contra el capital siempre voraz, siempre inhumano y
siempre vencedor. El imperialismo engatusó, entrampó a los regímenes gubernamentales de 30 años, incluido el fallido experimento nacionalista de 1952, la Revolución Nacional, y la transnacional Gulf Oil apareció de pronto dueña y señora de todo el petróleo boliviano. En 1969, tras la guerrilla, resistencia y la denuncia de los sectores populares y progresistas de Bolivia, otro militar patriota, el general Alfredo Mando Candia, escoltado políticamente por visionarios de la Salvación Nacional, como el ministro de Minas y Petróleo Marcelo Quiroga Santa Cruz, decidió la segunda nacionalización del petróleo con la saludable, agradecible expulsión de la Gulf Oil, apapachadora financiera del dictador Barrientos Ortuño. 2 años después, sin embargo, en 1971, de nuevo la burra al trigo. Los fascistas, encabezados por el general golpista Hugo Banzer Suárez, entregaron todo el petróleo y las primeras regiones del gas al capital transnacional. Con la imposición del neoliberalismo depredador, privatizante y la trágica farsa globalizadora en Bolivia, nuestros recursos naturales aparecieron en los años 90 en poder de 12 transnacionales. 12. El culto a las inversiones extranjeras se hizo religión fundamentalista de 6 presidentes consecutivos en 20 años de democracia preventiva pero representativa, de 1986 al 2006. La privatización en Bolivia se llamó astutamente capitalización, potenciamiento económico de las empresas desfallecientes. Y los bolivianos pasamos a ser socios de las transnacionales, pese a ser los dueños históricos de la riqueza. Pero el gas era de todos, menos de los bolivianos. Aquellas transnacionales se llevaban 82% de las ganancias brutas y nos dejaban 18% del neto por ser sus leales socios, por pago de impuestos y por darles seguridad económica, seguridad jurídica a sus inversiones. En el año 2003 culminó la resistencia popular por la defensa del gas, una guerra que empezó en 1988, una guerra desigual contra las transnacionales, contra los gobiernos vendidos, una guerra que no dejó de tener picardía, que no de tener alegría, esperanza, pues. Recuerdo una canción con una copla popular. El gas es un compuesto de etano, metano y butano que nos quieren quitar sutano, mengano y perengano. En el año 2003, les digo, hizo cumbre la resistencia popular. Los pobladores de la zona más jodida de Bolivia, del Alto de la Paz, ofrecieron resistencia dura para rescatar el gas, que según la temprana enseñanza de nuestros padres quechuas, el gas, como la patria, no es herencia de los padres, es préstamo de los hijos. De una sola tarde, el 16 de octubre de ese año, 67 personas fueron acribilladas por el ejército reaccionario al servicio del imperialismo y a las órdenes de Boni Sánchez de Rosada, el presidente sátrapa asesino, que al día siguiente dejó el gobierno y huyó a Estados Unidos, donde todavía está bajo la protección de Bush y los demás cómplices de la explotación y el sufrimiento de nuestros pueblos. ¿A quién entregó Morales en la historia? Como se convocó a elecciones para suceder a Boni Sánchez, luego a Mesa y a otro señor cuyo nombre ya no me acuerdo, en su campaña electoral para ser presidente, Evo Morales proclamó que las 12 dueñas de nuestro gas deberían subirnos las rentas por la explotación y comercialización a por lo menos 50%. Apenas eso. Pegaron su grito de rechazo en el mero cielo.
nos llenaron de insultos con la amplificación cuadrafónica de los medios de prensa bajo su guía, la Standard Oil y la Shell Oil, aquella que explotaba incipientes pozos en Bolivia, y la Shell, que trabajaba en Argentina, se puso a buscarlo en el Paraguay. Por mero cálculo geológico, o como se diga, supuso la Shell que avanzó la primera guerra internacional por el petróleo, la primera en el mundo. Dos países pobres de América Latina, Bolivia y Paraguay, fueron empujados, sin conocerse mayormente y menos odiarse, a tamaño enfrentamiento que le costó 90.000 muertos en 3 años a ambos países. A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la Fundación Eberto Castillo Martínez, concretamente a Ana María Teresa, quiero compartir con ustedes la experiencia boliviana desde el punto de vista del embajador de Evo Morales. En 1932, pasando por el estéril territorio del Chaco, podía llegar hasta los pozos de Camil y San Ambita en suelo boliviano, nuestros primeros pozos petroleros. La resistencia boliviana fue aguerrida. No llegaron las tropas paraguayas al objetivo porque al parecer 60.000 de los cuales fueron combatientes bolivianos. Los bolivianos supimos luego que los que nos provocaron aquella guerra del Chaco fueron 2 transnacionales que buscaban petróleo en el cono sur, 2 poderosos pulpos del crudo de entonces y de toda